Bienvenidos a la última parte de este tutorial de cómo hacer espadas en goma eva. En el último vídeo nos quedamos con la forma base de la espada terminada y con los LEDs integrados en ella. Como podéis ver, ahora lo que quedaría sería sacarle filo a la espada, que yo lo estoy haciendo con un cúter estándar de los chinos, porque sé que tarde o temprano le voy a acabar partiendo la hoja y prefiero partir una mala que una buena. Así que le vamos sacando filo de la manera menos vasta posible, pero quitando todo el material que podamos. Después le vamos a ir pasando la lija. Yo tengo una eléctrica, pero lo podéis hacer a mano, aunque se tarda bastante más, para suavizar los cortes que hemos hecho con el cúter y dejar ya el acabado final que va a tener la hoja. Aquí podéis ver ya la espada totalmente lijada, lo que sería el filo. Si os fijáis, en la parte de la cruz de la espada hay zonas que no tienen goma eva, pero bueno, cortáis esos trozos, lo vais añadiendo hasta que tengáis ese volumen y listo, que es lo que yo he hecho. Ahora, a partir de los blueprints, vamos a sacar los adornos que tiene todo lo que es la empuñadura de la hoja y lo iremos cortando en goma eva, ¿vale? Distintas capas de goma eva que iremos amontonando para darle el volumen que queremos y ya luego lo lijamos y le damos la forma concreta. Para los adornos de la empuñadura utilizaremos un rectángulo de goma eva que calentaremos para poder deformarlo cómodamente. Bien, una vez que tiene la forma que queremos, le hacemos los dibujos que yo me he inventado porque no los he visto en ningún sitio. Luego en el otro extremo repetimos el proceso, pero con dos tiras de goma eva, una más larga que otra porque tendrá que solaparse, ¿vale? Y detrás le añadimos unos discos de goma eva también, que lo apretaremos fuerte, lo pegaremos bien. Y que cuando todo el conjunto esté completamente seco y bien pegado, tallaremos con una Dremel para darle la forma que más nos guste. Una vez que hemos lijado toda la forma de la espada, tenemos que darle una imprimación antes de pintar y una imprimación que además lijaremos. Yo la primera capa la he dado con gesso porque me sobraba todavía de unas pruebas que hice y posteriormente al resto de capas las he dado en cola blanca. El proceso que yo sigo suele ser el siguiente:
Damos 2 o 3 capas de cola blanca, lijamos los desperfectos más gordos, damos otro par de capas, lijamos y ya luego es una capa, lijar, hasta que te canses. Una vez lijada y que estemos contentos con el resultado, nos quedaría la pintura. Para pintarla yo recomiendo no utilizar pinturas de los chinos, que suelen ser bastante malas, sino tirar a alguna tienda de pintura que venden botes a 2 o 3 euros, que están bastante bien. El pintado consiste básicamente en una capa base, unas luces y unas sombras y finalmente un perfilado. Y ya aquí entra la habilidad de cada uno para darle un mejor acabado a la pintura. Yo en este caso, igual que el resto de cuchillas de mi armadura del tier 2, he utilizado una técnica que se llama Non-Metallic Metal, que voy a dejar unos tutoriales en la descripción para que lo podáis ver, y consiste básicamente en pintar un metal con pinturas no metalizadas, ¿vale? Yo la capa base la doy de una pintura metálica, pero luego las luces y las sombras las doy con blanco y con negro. No tengo vídeos de cómo pinté la espada porque se me acabaron las baterías de la cámara y luego tuve otro problema, es que los pocos vídeos que pude grabar pues se me han perdido y no sé dónde los tengo. Pero bueno, os dejo unos tutoriales y ya si algún día tengo algún hueco haré un tutorial en vídeo de cómo lo pinto y tal, porque la verdad es que el pintado hace mucho. De igual manera, el tema de iluminación con Arduino o de cómo funciona Arduino y todo eso no lo voy a recoger en este tutorial porque es que se me iría el tiempo y lo trataría muy por encima y la verdad es que no sé lo que quiero hacer así rápido y mal. Por lo tanto, ya más adelante, cuando haga el siguiente proyecto que tengo en mente, le dedicaré un ratillo al tema de Arduino y haré vídeos específicos de cómo utilizar Arduino para cosplays, iluminaciones y tal. Bueno, y el resultado final ya lo podéis ver en todas las fotos que os estoy poniendo. Y espero que al final del tutorial os haya servido para algo, aunque no hagáis una Kelserrar, pero que hagáis alguna espada parecida y podéis sacar provecho de él.